Crea tu sitio web con un diseño increíble en tan solo unos minutos. Te lo explico paso a paso. Y lo primero que tenemos que hacer, amigos, es contratar nuestro hosting y dominio. Recuerda que yo te recomiendo la mejor empresa porque tiene un excelente precio y además una muy buena calidad. La empresa de HostGator. Recuerda que tienes acceso a un cupón del 70% de descuento. Te lo dejo en el primer comentario. Y aquí tenemos que seleccionar nuestro plan a contratar. Yo sinceramente te recomiendo el plan personal para comenzar. Recuerda que después puedes ir migrando de plan. Dale clic en comienza ahora. Aquí yo te recomiendo contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Después dale clic abajo, ir al carrito. Recuerda que te van a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Aquí debes de escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar y dale clic a esta lupa de color azul para verificar que el dominio esté disponible. Te tiene que aparecer así: dominio disponible, dominio gratis. Clic abajo, adicionar dominio, después continuar con la identificación. Aquí tienes que ingresar los datos para crearte una cuenta en HostGator. Después te manda a que puedas completar tu registro. También es importante que puedas ingresar los datos y dale clic abajo a continuar al pago. Después debes de seleccionar tu forma de pago. Yo te recomiendo tarjeta o PayPal porque tu servicio se activa de forma inmediata. Si escoges tarjeta, acá ingresa todos los datos de tu tarjeta y ya por último dale clic en finalizar compra para que ya se pueda hacer tu pago. Y recuerda que toda la información de tu hosting y dominio te la mandan a tu correo electrónico para que la puedas revisar. Después nos vamos a la página principal de HostGator. Acá tenemos este icono de persona, dale clic en entrar y aquí debes de poner tus datos para poder acceder y dale clic en ingresar. Dentro del panel de control vemos el dominio que hemos contratado, en mi caso mrandres.com. Y de nuestro lado derecho tienes el botón que dice cPanel. Vas a darle clic, se te abre una nueva ventana. De tu lado derecho, amigos, tenemos esto que dice WordPress Manager. Si no te aparece aquí, tienes que bajar donde dice Software. También te va a aparecer WordPress Manager. Te manda a gestión de WordPress. Dale clic al botón que dice instalar. Y te va a estar mandando a este formulario. Asegúrate aquí que diga HTTPS, el nombre de tu dominio, configuración del sitio, el nombre del sitio, agrega el nombre de tu marca, la descripción, agrega a qué se dedica tu marca, tu empresa. De forma resumida, recuerda que también acá tenemos que crear un usuario, esto para acceder a nuestra cuenta de WordPress. La contraseña también ingresa una o dale clic a esta llave para que te asignen una y también debemos de ingresar un correo. En donde dice idioma vamos a escoger español y listo, nos vamos hasta la parte de abajo y dale clic a instalar. Vamos a subir y como puedes ver se está instalando el WordPress, no tarda mucho, solamente tenemos que esperar. A ella se instaló, dice enhorabuena y acá tienes esto que dice admin URL, vas a darle clic. Y aquí, amigos, ya se nos abre otra ventana con WordPress instalado en nuestro hosting. Te aparece este mensaje, dale clic en activar. Después esta otra ventanita ya ciérralo y aquí ya tenemos el WordPress. A continuación vamos a instalar un plugin. De nuestro lado izquierdo tienes el apartado que dice plugins, vas a darle clic. Y acá tienes esto, añadir nuevo plugin, vamos a darle clic y acá donde dice buscar plugins vamos a escribir la palabra SKT así como lo estás viendo, todo en minúscula y te tiene que aparecer este que vemos en pantalla, SKT Templates, muy importante. Le vas a dar clic a instalar ahora, después a activar. Y ahí como puedes ver ya se nos ha activado, te puede aparecer esto que dice plugin activado, recargar ahora, vas a darle clic y ya de tu lado izquierdo te aparece SK Templates. Y aquí como puedes ver, amigos, tienes varias plantillas gratis que tú puedes instalar que ya tienen un diseño establecido y que lo único que tú debes de hacer es comenzar a modificarla prácticamente a tu gusto. Como puedes ver son muchísimas plantillas, ya aquí tú puedes seleccionar la que más te guste e incluso por ejemplo si tú quieres ver una cómo se vería instalada, acá simplemente le das clic y en cuanto le des clic como puedes ver ya puedes ver cómo se ve esa plantilla en tiempo real. Si tú por ejemplo la quisieras instalar, dale clic a este botón que dice instalar e importar y ahí como puedes ver se está cargando, se está instalando y una vez que se instala te manda a lo que es el editor.
Como puedes darte cuenta, tenemos esto de aquí y vamos a tacharlo por acá. Y date cuenta como aquí prácticamente ya tenemos lo que es la plantilla instalada, amigos. Mira que ya nos puso lo que es el diseño. Prácticamente ya tenemos el 90% hecho. Ya lo único que tú tienes que hacer es, si por ejemplo acá tú quieres modificar algo, solamente dale clic. Vamos a darle clic acá y simplemente comienzas a escribir. Como puedes ver, ahí yo le puse bienvenidos, pizza para todos. Y para guardar esta parte, aquí en la parte de abajo tienes el botón actualizar, le das clic y ya puedes ir a ver cómo va quedando tu sitio web. Y como puedes ver, amigos, así va quedando el sitio. Date cuenta cómo pues ya acá modificamos esto, ya aparece bienvenidos, pizza para todos. Y así, amigos, tú puedes modificar cualquier cosa. Recuerda que no solamente tienen plantillas pues para pizzerías, sino para cualquier nicho de mercado en el cual se encuentre tu negocio o tu marca. Puedes hacer diseños impresionantes en tan solo unos minutos, como ya lo viste en este video. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora mismo para poder ayudarte. Y también recuerda aprovechar el cupón de descuento que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Y te veo en el próximo video.